me quedé como sorprendido, porque a veces uno habla de la sabiduría y muchas veces de pronto hasta he oído la palabra entendimiento y estaba haciendo un libro, un devocional en un libro y esa palabra me impactó mucho y leí y busqué y me fascinó, ¿no? Y dije, bueno, esto puede ser un mensaje. Siento feedback. Entonces, me pareció muy sencillo, pero bastante profundo. Y dije, quiero predicar sobre eso. Repito, porque a veces uno oye hablar de la sabiduría de Salomón. Y uno dice que Salomón fue un hombre sabio. ¿Y cuántos no quieren sabiduría? ¿Cuántos quieren sabiduría? Me gustaría ser una persona sabia. A mí me dicen a veces, usted es sabio. Y digo, ¿verdad? No sabía. Sí. Entonces a veces uno encuentra mucho eso. Es como cuando uno encuentra también, cuando uno oye hablar de una persona que es inteligente y la persona que es sabia, ¿cierto? Hay personas que son inteligentes, pero no son sabias, ¿cierto? Y hay gente que es sabia, pero no es inteligente, ¿no es cierto? Encuentro uno mucho, por lo menos uno ve muchos congresistas ahí, que son gente más preparada que un yogur, ¿cierto? Que sí, saben de todo. Y son unos patanes, ¿cierto que sí? Son unos patanes. Y veo uno un campesinito que no tiene mucha preparación, pero es una persona sabia, es un abuelito, un viejito, ¿verdad? Un ancianito y es un hombre sabio que parece que hubiese pasado por una universidad y es un hombre que sabio. Entonces a veces la sabiduría y la inteligencia, ¿verdad? Parece que estuvieran ahí como muy cercanas, pero a veces uno cuando, repito, ve uno de estos políticos, uno encuentra políticos que son personas inteligentísimas, pero no les sirve de nada porque no son sabios. Y, y qué bueno tener sabiduría y qué bueno ser inteligente. Pero me llama mucho la atención porque el título que le he colocado a este mensaje es la clave de la sabiduría es que el entendimiento. Así fue que dije, la clave de la sabiduría es el entendimiento. En otras palabras, no hay sabiduría si no hay qué entendimiento. Si usted no entiende, entonces ¿para qué va a pedir sabiduría? ¿Ya? Yo quiero ser sabio, sí, ¿qué quiere ser sabio? ¿Ah? Entonces tiene que tener primero entendimiento para luego saber qué es sabiduría. Y me encanta porque uno ve en la Biblia pasajes, por lo menos ahorita más tarde vamos a mirar Efesios capítulo 1, habla mucho del tema, y en Hechos también habla mucho del tema de los discípulos pidiendo, incluso el mismo Jesús oraba a Dios para que le diera a sus discípulos esa capacidad de entender y de poder estar en el mundo, que pudieran entender y que la gente pudiera entender el cristianismo a través del comportamiento de ellos. Entonces vamos a orarle a Dios por eso y leemos, ¿le parece? Proverbios 17:16. Padre, te bendigo en esta mañana, doy muchas gracias por tu misericordia, tu bondad y tu amor, Señor, al estar hoy en este día, al considerarnos una oportunidad más de vida para nosotros. Te bendecimos y te adoramos. Oramos que tu Espíritu Santo nos dirija en esta mañana, que escudriñe nuestra mente y nuestro corazón, que perdone nuestros pecados y que a través de esta enseñanza podamos entender, Señor, la importancia de ser sabios, pero no hay sabiduría si no hay entendimiento. Por eso ruego con todo mi corazón, a través de tus santas palabras, danos, Señor, entendimiento, Señor, para comprender, sabiduría para comprender tu palabra, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, cualquier fuerza espiritual contraria, sea atada, sea ligada, sea echada fuera en el nombre de Jesús. Y sobre todas las cosas, danos paz, que tu palabra, Señor, que es como espada de dos filos, corte coyunturas, tuétanos, divida el alma al espíritu y nos haga discernir los pensamientos y y las intenciones del corazón. En el nombre de Jesús te lo pido, amén y amén. Proverbios 17:16, me avisan cuando lo tengan. ¿Lo tienen?
Entonces, el entendimiento es la clave para la sabiduría, ¿cierto? El título, el mensaje o viceversa, no sé. Dice entonces Proverbios que dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? No teniendo ¿qué? Entendimiento. Lo repetimos todos. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? No teniendo entendimiento. Entonces, ¿de qué le sirve a uno comprar uno sabiduría? ¿De qué le sirve a uno pedirle a Dios sabiduría si uno no tiene entendimiento? Entonces surge una pregunta, ¿qué es el entendimiento? ¿Cierto? Entonces miremos, porque la Biblia nos dice a nosotros, el principio de la sabiduría es que, así dice la Biblia, ¿verdad? El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor, ¿qué? A Dios. Y si yo no entiendo a Dios, entonces para yo tener sabiduría tengo que entender a Dios, ¿cierto que sí? ¿Cómo yo entiendo a Dios? Decía un filósofo, físico, creo que es Pascal. No sé si oyeron alguna vez los que estudiaron física o en la universidad cuando nos atormentaban con eso o en el bachillerato. Pascal decía, para nosotros conocer a Dios, primero tenemos que amar a Dios para luego ¿qué? Entenderlo. Primero hay que amar a Dios para luego ¿qué? Entenderlo. ¿Entiende? O sea, si usted no ama a Dios, entonces usted no va a entender las cosas que Dios nos pone a nosotros como reto. Entonces, hay gente que quiere conocer, bueno, perdón, no dice así, dice es a ver, ¿cómo es que dice? Se me fue la idea un poquito. Para conocer a Dios, es lo que es la palabra, para conocer a Dios, primero hay que amarlo, ¿verdad? Para conocer a Dios, primero hay que amarlo. Y eso no va con nosotros, porque si yo quiero conocer a una persona, primero tengo que ser amigo de ella, conocer quiénes son sus papás, quién es la persona, cómo es su comportamiento, tener una relación con ella, una relación cercana, y luego es que voy a conocerla, porque si no soy amigo de ella, entonces no puedo conocer a esa persona. Y en el caso de Dios, primero tienes que amar. ¿Eso qué fue? ¿Eso qué es un gallo, qué? ¿Ah? Entonces, ¿sí me entiende? Para yo conocer a Dios tengo que amarlo. Que cuando yo empiezo a amar a Dios es que empiezo ¿qué? A conocerle a Él. No. Entonces es como la sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor ¿qué? A Dios. Y cuando estamos hablando de ese temor a Dios, no es un temor como que Dios me va a matar o algo, ¿cierto? No están hablando de ese temor, están hablando de un respeto hacia Dios, ¿cierto? Cuando yo empiezo a respetar a Dios, cuando empiezo a mirar sus principios, entonces yo empiezo ¿qué? A conocerlo a Él, empiezo a ser sabio, porque ya me doy cuenta de que si yo hago esto que Él está diciendo en su palabra y lo que Él está diciendo es contrario a sus principios, entonces ya empiezo a conocerlo. Entonces la clave en este caso para nosotros tener sabiduría es que es el entendimiento. Entonces miremos qué es el entendimiento y qué dice la definición de entendimiento. ¿Qué dice? ¿Ah? A la capacidad de comprender, dice allá, interpretar y dar sentido ¿qué? A la información. Entendimiento, es la capacidad de comprender, interpretar y dar sentido ¿qué? A la información. Ideas o situaciones, dice ella la definición. Yo tengo una muy parecida. Dice, el entendimiento se refiere a la capacidad de comprender, discernir la verdad, la sabiduría y la voluntad de Dios. Muy parecido a ese. Dice, el entendimiento se refiere a la capacidad, uno, de comprender y discernir la verdad,
la sabiduría y la voluntad ¿de qué? De Dios. Entonces, fíjese usted qué interesante. Ella dice, es la capacidad de comprender, 1, 2, de interpretar y 3, de darle sentido a eso que usted tiene. En el caso de Dios o en el caso de la Biblia, entonces, para nosotros sabiduría tiene que ver con entender y comprender ese pasaje. Hay un pasaje en el Salmo 1, mire lo que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está que su delicia, y en ella que medita de día y de noche. Esa persona que medita en la palabra de día y de noche, dice la palabra, será como árbol plantado junto a las corrientes de los ríos, cuya hoja no cae, ¿verdad? Da fruto a tiempo, ¿cierto? Su hoja no cae y todo lo que hace que prospera. Entonces ya me están diciendo algo. Me están diciendo que cuando yo empiezo a tener esa relación con Dios y no empiezo a tener una relación de pronto con una persona por allí que anda en silla de burladores o de escarnecedores, se sienta de pronto a reírse de todo el mundo, sino que medita la ley de Dios, se toma entonces el tiempo de entender, porque yo puedo leer la Biblia, y leer la Biblia a mí no me hace sabio. Yo la puedo leer, ¿verdad? Hay gente que la lee así, y lo que me salga hoy, eso hago, en fin, ya, no pasa nada. Pero hay más provecho cuando la persona entonces se sienta, medita, entiende lo que dice, busca el texto del pasaje, el contexto, busca el contexto cultural en el que se dio la situación, analiza para quién era, por qué era, en qué época era, para quién era esa palabra. Entonces empieza a entender todo el contexto del pasaje bíblico, entonces ya tiene una comprensión mayor de eso. ¿Sí ve? Entonces cuando se refiere a entendimiento, es tomar ese momento para ir profundamente y buscar. Entonces, dice la palabra, ¿para qué sirve la sabiduría? ¿De qué le sirve a usted la sabiduría? Si usted no tiene una comprensión, ¿ah? Si no tiene un entendimiento profundo de las cosas. Y entonces aquí se vienen a desprender una serie de elementos bien importantes que nos van a ayudar en este propósito de entender, de tener sabiduría. La clave de la sabiduría es que el entendimiento. Ahora, ya vimos la definición de entendimiento y veamos algunas características del entendimiento. El entendimiento implica 1, discernimiento, 2, comprensión, 3, aplicación y 4, la sabiduría. Creo que el pasaje que tenía, la definición que tenía Elías ahorita, creo que nos lleva hacia allá. Y la definición que di de entendimiento ahorita también nos lleva hacia allá. La voy a volver a leer para que nos metamos. Dice, el entendimiento se refiere a la capacidad de comprender, de discernir la verdad, la sabiduría y la voluntad de Dios. Es la facultad de entender y aplicar los principios y las enseñanzas de la palabra de Dios. Me quedo con este último pedacito. Es la facultad de entender y aplicar los principios y las enseñanzas de la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Entonces, quiero ser sabio. ¿Quién no quiere ser sabio? Todos queremos ser sabios. Pero necesitamos, ¿qué? El entendimiento para luego ser, ¿qué? Sabios. ¿Y cómo nos metemos nosotros en esa dinámica del entendimiento? Entonces, empezamos a entender las cosas cuando las empezamos a analizar. Y esa capacidad de análisis, ¿cómo se llama? Cuando yo digo si esto es bueno o es malo. ¿Cómo se llama eso? Discernimiento. ¿Esto que estoy haciendo es bueno o es malo? Si ya yo empiezo a analizar si una cosa es buena o es mala, ya estoy tratando de ¿qué? De entender. Y si yo entiendo eso que me están diciendo ahí, ya empiezo a ser sabio. Porque si ahí me dice no robes, y yo miro la Biblia y encuentro todo lo que habla de las consecuencias de robar, entonces ya yo empiezo a meditar. Yo digo, wow, me puede meter preso las autoridades, ¿verdad? 2, que debería ser la primera, uno dice, a Dios no le gusta. Entonces ya uno empieza ¿a qué? A tener ¿qué? Sabiduría. Pero uno empieza a tener sabiduría, ¿por qué? Porque se tomó el trabajo de ¿qué? De mirar y de entender si eso es bueno
o si eso es malo. Cuando ya entendemos, ¿verdad?, si es bueno o si es malo, entonces ya viene algo importante, que viene siendo que la aplicación, allá vamos a llegar ahorita. Entonces ya yo aplico eso. Y es lo que la Biblia dice. Deuteronomio 30, me encanta ese pasaje. Deuteronomio 30, versículo 15 en adelante, pueden mirarlo un momentico. Y hay una parte donde dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Así, hoy la vida y el bien. La muerte y el mal. ¿Qué dice el 16? Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 17, mas si tu corazón se apartare, ojo, mira lo que dice, y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, o escoge, ¿qué dice? Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que les había de dar. ¿Qué más dice? Ya está llegando. Okay. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú frente a eso? ¿Llegó hasta dónde? ¿Hasta el 20? No sigue hasta el 30 y pico, no. Sí, hasta el 30. Ok. Eso. Ok. Listo. Ok. Perfecto. Perfecto. ¿Y qué dice entonces? Escoge pues entre el camino del bien y del mal. Ahora, dice, y he puesto a Dios por testigo, coge el bien o el mal. La decisión de quién es tuya, pero tú tienes que tomarte el tiempo para analizar eso que Dios está diciendo. Si tú lo analizas, si tú dices, no, yo quiero llegar por lo menos a 85 con buena salud y todas esas cosas, 90 si se puede, que no pierda la memoria, y sin achaques, y si para llegar allá no hay que meterse con nadie, no hay que pelear ni hacerle mal al prójimo, sino mantenerse de la mano de Dios, yo soy el que decido. Y esa parte de decidir tiene un nombre, ¿verdad? Se llama ¿cómo? Discernimiento. Yo tengo la capacidad de analizar si lo que Dios me está diciendo es correcto o qué, o no es correcto. Y Él dice, escoge pues, o sea, me dan lo que se llama libre albedrío. Escoge, ¿quién decide? Yo. Si yo escojo y me voy por el camino del bien, seré bendito yo y serán benditos ¿qué? Mi descendencia. Si yo escojo el camino del mal, entonces habrá maldición para mí y para mi descendencia. ¿Quién toma la decisión? Yo. Eso se llama entonces, si yo tomo la decisión, ¿cómo se llama eso? Sabiduría. Porque escogí el camino del bien. El principio de la sabiduría, ¿qué? Es el temor a Dios. Pero ¿por qué llegué a ese punto? Porque me tomé el trabajo de entender. ¿Y qué es eso de entender? ¿De qué se compone el entender? Entonces uno, les decía, del discernimiento de espíritu, que es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. 2, la capacidad de comprender, la capacidad de entender los principios y las enseñanzas que Dios nos está dando. ¿Sí ve? Que todo va como concadenado. Y 3, la aplicación. O sea que una vez que he entendido o he discernido que es bueno y que es malo, una vez que lo he comprendido, 2, entonces ya no me queda otra cosa sino que tomar una decisión. Nadie la va a tomar por mí, soy yo quien debo tomarla. Y la aplicación tiene que ver con la capacidad de aplicar los principios y las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Dónde? En nuestra vida. Y luego entonces eso nos lleva al siguiente
eslabón, que viene siendo ¿qué? La sabiduría, discernimiento, comprensión, aplicación. Cuando yo discierno, cuando yo comprendo, cuando yo aplico, entonces entro al escalón de ¿qué? De la sabiduría. No sé si están entendiendo eso, me parece que no es muy complicado, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la importancia entonces del entendimiento? Porque ya sé que debo ¿qué? Debo ¿qué? Discernir. 1, 2, debo comprender. 3, debo ¿qué? Aplicar. 4, viene la sabiduría. Ya tengo sabiduría. Ahora, ¿cómo yo aplico eso? ¿Verdad? Eso tiene que ser importante para mí. Imagínense que la sabiduría vino a ser importante para Salomón y usted conoce el caso de Salomón. Llegan dos personas, una mujer tuvo su hijo, dice la Biblia, que la mujer tuvo su hijo y esa mujer se le murió su bebé, al lado había otra mujer que había nacido su hijo y la otra, ¿verdad?, que se le había muerto el hijo, aprovechó que esta estaba medio distraída, le cogió el hijo y luego decía que el hijo vivo era de ella y el muerto se lo acomodó ¿a quién? A la otra señora. De ahí es que se destaca la sabiduría de Salomón. ¿Sí se acuerdan ustedes? Cuando llevaron el caso donde Salomón, ¿ah? ¿Se acuerdan del caso? Llevaron el caso de Salomón, una lloraba y decía, este es mi hijo, y la otra lloraba, las dos lloraban y peleaban el hijo. Y Salomón, que le había pedido a Dios que le diera sabiduría, ¿qué hacía? O sea, Salomón tenía que tener un contexto, ¿ya? Salomón tenía que tener un contexto, o sea, porque él no podía tomar una decisión. Eso no es allí que vayan al laboratorio tal, sáquenle una muestra de sangre, un ADN y vamos a mirar. En esa época había eso, nada. ¿Cómo hacían en esa época? Sabiduría. Y él dice, ¿cómo hago? Y se le ocurrió así. No estaba conectado, ¿verdad? Tenía esa conexión con Dios, le había pedido a Dios eso. Él dijo, a la que más le duela el hijo, esa es la mamá. Entonces dijo, páseme ese muchachito acá. Fulano, Liñán, tráigame una espada ahí, ¿cierto? Ponen al peladito ahí. Digo, bueno, listo. Para que no lo peleen, las dos queden contentas, lo partimos por la mitad para ti y mitad para mí. ¿Qué dijo la que no era el hijo? ¿Qué dijo? ¿Ah? La que no era de él, ¿qué dijo? Mátalo, a mí no me importa eso. ¿Y qué dijo la otra? ¿Ah? Déselo a la otra. Y Salomón dijo, la mamá es ella. Porque ninguna madre va a querer que le maten el hijo. La otra no le importaba. ¡Pum! Quedó en la Biblia registrado Salomón como el hombre más que sabio. Como les decía, hay gente que no ha estudiado, que ni siquiera ha terminado un bachillerato, que uno se queda sorprendido de la sabiduría de esas personas. Ojo, gente que ni siquiera ha terminado un bachillerato. Muchos de ellos fueron padres nuestros, gente que nos sacó adelante. Mi mamá aprendió a leer y a escribir ni siquiera con nosotros. Quien le enseñaron fueron los nietos, fue que le enseñaron a leer. Cuando ella se casó con mi papá, siendo mi papá un doctor que fue a hacer el año rural al pueblo, se quedó en el pueblo. Recuerden que antes Córdoba pertenecía a Bolívar, ¿cierto? Mi papá terminó en la Universidad de Cartagena y se fue a hacer el año rural a Tierra Alta. Y se quedó en Tierra Alta. Y ella conoció una campesinita que no sabía ni leer ni escribir. Y se casó con el doctor. ¡Qué envidia! ¿Cierto? En nuestros tiempos sería algo así como La Bella y la Bestia, más o menos, ¿cierto? No, serio, hay que decirlo. A la luz de la gente del pueblo, La Bella y la Bestia, ¿cierto? ¡Uf! ¡Qué locura! Pobre madre, sufrió mucho con eso, por las diferencias, aún con las hermanas. Imagínense.
esa clase social tan diferente. Aquí como para chicanear un poquito, como dicen los pelados, para la gloria de Dios, decimos los cristianos. Mi abuelo fue el primer senador del Partido Liberal en la costa Caribe. El primer senador del Partido Liberal en la costa colombiana. Demetrio Morillo Durán, primer senador del Partido Liberal en la costa. Y fue decano de la Universidad de Cartagena. Entonces era como la realeza. Por eso digo la bella y la bestia, según el mundo moderno. Mi papá en carro diplomático allá, lo llevaban al colegio en carro allá con escolta. Mi mamá en burro subiendo esas montañas por ahí por acá. Al orden de la... Pero mi papá se enamoró de ella. Y no sabía ni leer ni escribir. Y mi papá le enseñaba y ella medio aprendió a escribir. Le ayudaron los nietos. Gloria a Dios, mi mamá aprendió a leer y a escribir. Pero mi papá se quedaba aterrado. Me decía, no friegue, yo con toda la universidad que tengo, con todos los títulos que tengo, tu mamá, qué señora tan admirable, medio sabe contar así, qué señora buena para los negocios. Yo que estoy en la universidad, mira, todo lo que estudié, y esa señora, qué capacidad. Y mi papá miraba a quién, a mi mamá, por la sabiduría para administrar los recursos, por la sabiduría para hacer los negocios, para administrar los recursos. Y si algo nos quedó hoy, le doy la gloria y la honra al Señor, no fue tanto por mi papá. De mi papá abarcaron muchas cosas en ese sentido. Pero la parte económica, por lo menos por este lado ahora, nos quedó por el lado del trabajo de mi mamá. Claro, con el apoyo de mi papá. ¿Me hago entender? Les muestro aquí un poco, con el respeto que merece mi papá y mi mamá, porque del lado de mi papá, pues Dios sí nos bendijo, gloria a Dios. Pero pongo este ejemplo así, que puede sonar un poco chueco y feo, ¿verdad? Pero lo pongo para decirles que porque una persona se haya preparado o porque venga de un linaje tal, no quiere decir que sea que sabio. Mi papá se quitaba el sombrero delante de mi mamá, porque era una mujer que sabia y no sabía ni leer ni escribir. Eso, tenía conocimiento. ¿Ya? Entonces, no sé si están entendiendo. Es importante que miremos, ¿cierto? Para la sabiduría se necesita discernimiento, comprensión, aplicación, ¿cierto? Eso nos lleva a la sabiduría. Pero la importancia del entendimiento, el entendimiento es fundamental para la vida cristiana, ya que nos permite, uno, entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Dos, nos permite tomar decisiones sabias y prudentes. Tres, nos permite vivir una vida que honre a Dios. Cuatro, nos permite crecer en la fe y en el conocimiento de Dios. Lo repito, la importancia del entendimiento. El entendimiento es fundamental para la vida cristiana, ya que nos permite, ¿qué? Entender la voluntad de Dios. Ya, entender la voluntad de Dios para nuestra vida, nos permite tomar decisiones sabias y prudentes, nos permite vivir una vida que honre a Dios y nos permite crecer en la fe y en el conocimiento de Dios. ¿Sí vio por dónde vamos? El simple entendimiento, ¿dónde nos va llevando? ¿Cierto? Nos va llevando camino a la sabiduría, pero mire, de la mano de Dios. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a desarrollar nosotros el entendimiento? ¿Cómo va a lograr usted tener entendimiento? Pues ya sabemos la definición, ya sabemos, ¿verdad?, cómo viene el discernimiento, ya sabemos la importancia, pero ¿cómo desarrolla usted eso? ¿Cómo lo desarrolla en su vida? Si yo quiero ser sabio, pero para ser sabio necesito entender, entonces, ¿cómo yo comienzo? ¿Cómo se les ocurriría a ustedes? ¿Mm? Para yo desarrollar entendimiento, para yo desarrollar sabiduría, ¿cómo hago? Ajá, ajá, ajá.
Ok, esa es. Esa es. ¿Ya lo entendieron? Ya, gloria a Dios. Esa es. Entonces, para yo desarrollar el entendimiento, ya, ¿qué tenemos que hacer? Uno, estudiar qué? La palabra de Dios y aplicarla en nuestra vida diaria. Lo que ella acaba de decir, exactamente eso. Dos, buscar la guía de quién? Del Espíritu Santo. Porque el estudiar, ¿cierto? El estudiar solamente nos sirve, pero si no tenemos esa influencia del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Ah? No lo vamos a entender. ¿Cuántas veces no leímos nosotros la Biblia? Yo la leí muchas veces. ¿Pero qué? No la entendía. Y no la entendía ¿por qué? Porque necesitaba ¿a quién? Necesitaba a alguien que me guiara a leerla. Y cuando ya me abría eso, entonces empecé a comprender tantas cosas. Y vaya si uno le da como un gozo y una alegría cuando uno empieza a conocer lo que la Biblia dice. ¿Hago entender? Cuando yo empecé a darme cuenta de que muchas de las cosas que yo hacía eran pecado, yo salí corriendo a decirle a toda la gente que estaba a mi lado que pecaba, que lo que estaban haciendo ¿qué? Era pecado. Y yo le decía, mira, esto que estás haciendo no es bueno. Y empecé a decirle a mis amigos, y empecé a prevenirlos, empecé a decirle, mira hermano, ¿verdad? Y las cosas empezaron a cambiar. Entonces, como para desarrollar el entendimiento, necesitamos estudiar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Dos, necesitamos buscar la guía del Espíritu Santo. Tres, necesitamos rodearnos de personas que nos ayuden a crecer en la fe. Por eso usted nos ve reunidos como hermanos. Y cuando uno le ve a algún hermanito, cuando algún hermanito dice una imprudencia, ¿cierto? Porque hay hermanitos que están como están creciendo en la fe, y cuando ya uno es maduro en la fe y sabe qué es bueno y qué no es bueno, y uno ve a un hermanito que está al lado y salió con alguna locura así, ¿cierto? Entonces uno se queda como que, no hermano, y uno le corrige. No hermano, nosotros los cristianos no hacemos eso. Y uno, los que somos maduros en la fe, ayudamos en ese proceso a las personas para que las personas se orienten. Ahora, ¿qué es lo terrible? Que una persona que ya conoce de Dios, que entiende a Dios, que es líder en una congregación, que predica la palabra de Dios, haciendo cosas de una persona que no conoce a Dios, eso espanta. Cuando usted ve una persona que en la iglesia predica, ¿ya? Que enseña, que se supone que es un líder, que es una líder, y lo ve haciendo cosas, usted como que se aterra, y usted dice, pero esto no lo hace un cristiano. Y ahí es cuando usted de pronto reacciona muchas veces, ¿cierto? Y dice la Biblia que nosotros, las reacciones de nosotros tienen que ser acordes a la palabra, porque ese hermano puede estar equivocándose ahora, y mañana yo puedo estar equivocándome, como se está equivocando el hermano. ¿Qué tengo que hacer yo? Dice la Biblia, que seamos ¿qué? Restaurarlo con mansedumbre, o corregirle, o amarle, dice la Biblia, que no sea que tú también caigas. Creo que en Gálatas 5 hablan de eso, Gálatas 5, Gálatas 6. Si alguno ve a un hermano cometiendo algo indebido, usted que es sabio, usted que es maduro en la fe, vaya con mansedumbre y restáurelo, ayúdelo. En Mateo 18 también hace referencia a eso. Dice, ustedes, ¿verdad?, que son ya maduros, vayan, si tiene algo, si un hermano lo ha ofendido, dice, vaya, hable con ese hermano, converse con él. Y dice, ojo, hable con el que lo ofendió. Porque si usted espera que el ofendido venga, nunca va a venir. Pero a usted que lo ofendieron, vaya con la persona que lo ofendió. Hable con esa persona. Si lo manda a freír papas, consígase un testigo, vaya y vuelva a hablar con él. Si los mandó a freír papas a los dos, entonces ya usted no tiene más nada que hacer, sino dice, dígaselo ¿qué? A la congregación. Y téngalo como un gentil, o sea, como una persona que no conoce a Dios. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Entonces uno tiene que tener sabiduría. A mí a veces me empiezan a hablar, no, que los sacerdotes, no, que los pastores son no sé qué, no, que los hermanos, no, que... Hermano, digo, no hable mal de nadie. Que usted no sabe si mañana o pasado usted llega a tener una situación de esa. Por favor, sea prudente. A mí no me gusta estar como hablando mal de la gente, así sea que sea de otra religión, sea sacerdote, esas cosas. Yo le digo, no, él es un ser humano. Todos cometemos errores. No tenemos por qué estar juzgando a nadie, no somos quien para juzgar a nadie.
sobre todo porque la vida da tantas vueltas y nosotros mañana pasado no lo permita Dios como estemos. Entonces usted siempre póngase en la posición de alguien y siempre trate con respeto a esa persona, que no sea que mañana la vida dé vuelta y usted se encuentre en una situación de esa, ¿cierto? Entonces, mire qué interesante. Para desarrollar el entendimiento, entonces necesitamos estudiar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. 2, buscar la guía del Espíritu Santo. Pues buscar la guía del Espíritu Santo, pues la Biblia nos enseña, ¿verdad? Como el Romanos 8, 19 al 26 nos dice que lo hagamos así. También Santiago capítulo 1, versículo 5, si no estoy mal, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios y Él dará que abundantemente y sin reproche, pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la ola del mar o a la onda del mar que va a la orilla y regresa, y no piense que quien tal haga recibirá cosa alguna de Dios. Entonces yo quiero sabiduría o quiero, ¿verdad?, crecer. Yo tengo que tener la fe suficiente y la convicción de que le estoy pidiendo a Dios y pidiendo con fe voy a recibir eso. Dice, pero pida con fe, no dudando, ¿verdad? Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada. El versículo 5 que dice, creo que si alguno tiene falta de sabiduría, dice, versículo 5, y alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dar a todos como abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, hay un secreto para pedir la sabiduría, ¿verdad? ¿Cómo? Mire, entonces lo dice el versículo 6. ¿Pida con qué? Con fe. No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte que a otra. Versículo 7. Dice, no piense pues que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8 dice algo interesante también. El hombre de doble ánimo es que es inconstante en todos sus caminos. Y versículo 9, el hermano que es humilde condición gloríese en su exaltación, ¿cierto? Entonces, qué interesante es que nosotros podamos acercarnos a Dios para pedir sabiduría, pero ¿cómo debemos hacerlo? Con fe, no dudando. Porque el que duda es como la ola del mar que va y que viene. Y no piense que quien tal haga recibirá ¿qué? Cosas alguna de Dios, ¿cierto? Hay que pedirlo ¿qué? Con fe. Pedirle a Dios. Te mire por dónde viene, ¿cierto? Entonces uno cree que es fácil. Y yo mirando eso y analizando eso, cuando estaba haciendo mi devocional, yo dije, wow, ¿cuántas veces yo no he pasado por aquí? Y yo decía, Señor, ¿será que hay momentos que uno como que se le olvidan las cosas, ¿cierto? Y uno se vuelve como mecánico muchas veces en la vida cristiana, a veces uno se vuelve mecánico. Y a veces uno está pidiéndole cosas a Dios y uno siente como que las cosas se demoran. Y uno pide y siente que las cosas se demoran. Y de pronto uno medita y dice, no estoy siendo, ¿qué? Sabio para pedirle a Dios. ¿Para qué le estoy pidiendo a Dios? Y ahí es donde viene el detalle incluso el mismo Santiago lo dice. Vaya al capítulo 4 un momentico de Santiago. Santiago capítulo 4. Entonces le decía que para desarrollar el entendimiento tenemos que estudiar la palabra de Dios, 1, buscar la guía del Espíritu Santo, 2, rodearnos de las personas que nos ayuden, 3, y les decía que es importante pedirle a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría. Pero mire lo que dice ahí en Santiago 4:4, que dice, Santiago 4:4, que dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Siga adelante. ¿O pensáis que las Escrituras dicen vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, Él nos anhela celosamente. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Versículo 8. Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, ¿qué?
¿Quién es el de doble ánimo? Ese que un día está como que haciendo las cosas buenas y el otro día está de cabeza metido haciendo las cosas malas. Entonces ni para allá ni para acá, entonces está ahí. Entonces dice, si quieres dejar de ir acá y de ir acá, tienes que comenzar con limpiar tu corazón. Cuando limpies el corazón vas a ver bien, como cuando tú vas en tu carro y tienes el parabrisas sucio. Entonces, cuando limpias el parabrisas de tu carro, ya puedes ver con más claridad. Pero si tienes el parabrisas sucio, ¿cómo vas a ver? Así pasa con el corazón. Si el corazón está en lo que está sucio, pues ¿cómo puedes ver las cosas? Tienes que buscar una quietud, un reposo interno. ¿Y cómo lo haces? Hablando con Dios. Entonces, cuando tomas esa decisión, empieza un proceso bien bonito. ¿Ya? Acercaos a Dios y se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Y afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestros labios, nuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él les exaltará, ¿verdad? Ya. No murmuréis los unos a los otros, y el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino que un juez. Entonces no estamos para eso. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Sí ves? Veamos ahora lo que decís hoy y mañana. Iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. Ojo, y esa palabra es para personas cristianas, para personas que tienen temor de Dios, por decirlo así. Como nos dice, listo, sigue. Sigue el 14. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Hay un versículo, creo que está en el 4, si no estoy mal, que hace referencia a eso, que nosotros a veces le pedimos a Dios, búscalo un momentico, le pedimos a Dios algo, ¿verdad? Y pedimos, exacto, creo que es el versículo que es el 4. Dice, pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal, búscamelo ahí un momentico. Porque pedimos para vuestros deleites. Gracias, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros, ¿qué? Deleites. Que dice el otro que sigue, pedís y no recibís porque pedís mal. El 4 que dice, oh almas adúlteras. Ok, fue que empezamos leyendo esa. Entonces, pedís y no recibís porque pedís ¿qué? Pedís mal. Entonces uno tiene que pedir ¿con qué? 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 Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y ahí dice, ¿por qué pides mal? Porque pides para gastar ¿qué? En tus deleites. ¿Ah? Dice, pides para gastar ¿qué? En la carne, en tus deleites. Ya. Entonces, fíjese usted que una cosa como tan sencilla parece ser como orar. A veces me dicen, pastor, quiero que ore por mí. Ajá, ¿y qué quieres que ore? Por una bendición, pastor. Digo, pero la bendición tiene el pelo mono, tiene el pelo negro, tiene los ojos azules, tiene los ojos marrón. ¿De qué color es la bendición? Pues si estás pidiendo por un esposo, tienes que decirme cómo lo quieres, para eso Dios te lo manda. Pastor, por una bendición económica. Sí, pero ¿cuánto, mijita? No, pastor, estoy necesitando 10 millones. Ya hablaste. Señor, la niña necesita 10 millones, que si se los puedes dar. Es que así vamos, ojo, así vamos y oramos delante de Dios. ¿Ah? Así vamos y oramos, y Dios aquí esperando como... Pedís y no recibís porque ¿qué? Mal. No hay una persona, ojo, nosotros como evangélicos no apuntamos lotería ni apuntamos bolitas, ¿cierto que sí? Pero no hay una persona en la vida que yo no haya escuchado allá afuera, mundana, como decimos nosotros, que apunte para la lotería y diga, oye, si me la gano voy a hacer una fiesta, un sancocho, voy a invitar a todos los vecinos. Perdiste. ¿Cierto? No dice así la gente en el mundo. Si Dios me bendice, va a hacer una fiesta y vamos a tomar ron 3 días y vamos.
Se lo va a mandar Dios, le va a mandar la... Pero yo sí recuerdo una señora donde yo vivía pensionado, que tenía esa casa hacía muchos años. Tenía creo que casi como 15 años en esa casa y no era de ella. Y era una señora de la iglesia tradicional. Y yo no sabía. Después fue que yo vi que ella apareció con plata y mi hermano le regaló algo para ayudarle. Nosotros vivíamos allí, mi hermano le regaló algo. Pero de pronto vi que ella compró la casa. Y un día le pregunté, ¿y dónde consiguió plata? Y me dice, lo que pasa es que yo apunté un quintico de lotería y me la gané. Y yo no era evangélico todavía. Y ella me dijo, yo apunté un quintico de lotería y me lo gané. Y yo, wow. Y no era evangélica. Y Dios la escuchó. A veces nosotros creemos que Dios nos escucha solamente a nosotros los evangélicos. La Biblia dice que Jesús encontró en Israel gente que tenía más fe que los mismos discípulos de él. Y Jesús fue impactado por la fe de mujeres que no eran evangélicas, o que no eran cristianas, o que no eran de esa línea de Jesús. Y Jesús les sorprendió y decía, mujer, tu fe es grande. La sirofenicia. Porque la mujer quería que el Señor Jesús le sanara a una hija que estaba endemoniada. Y Jesús dijo, no, yo no he venido a sanar a los, le dijo hasta una palabra como parece como ofensiva, a los perrillos. Yo he venido a sanar a los hijos del Señor. Y ella dijo algo, esa mujer dijo, Señor, pero si yo fuera un perrillo, aún los perrillos comen de la migaja que cae de sus amos. Dame así sea una migajita de eso que tú tienes. Y Jesús se impactó y le dijo, mujer, grande es tu fe. Ve que tu hija está sana. Hermanos, quiero decirle algo con mucho respeto. Hay gente que no es evangélica, que son católicos, que no creen en santos. Ojo, no creen en santos. Son católicos y no creen en santos. Son católicos y no creen en santos. Creen en Dios. Hay gente que está allá afuera que tiene más fe que nosotros. Porque Jesús mismo lo dijo. Encontró también el caso de un hombre, ¿se acuerdan? Centurión. Le dijo, Señor, si tú... Yo sé que mi siervo sanará, porque yo soy un hombre en autoridad. Y yo le digo, mi siervo va y él va, y viene y él viene. Y tú tienes el poder para sanar a mi siervo. Yo sé que si tú dices la palabra, Señor, la palabra llegará donde está mi siervo. No soy digno de que entres a mi casa. ¿Y sabe por qué le digo que no era digno que entrara a su casa? Porque el tipo se consideraba un pecador, se consideraba que no era digno de estar delante del Señor. Y hay gente que considera que hay tantos pecados en ellos que no pueden ir ni a una iglesia católica ni a una iglesia evangélica, porque es tanto su pecado, pero tienen una fe más grande que nosotros. Y Jesús le dijo, ¿verdad? Ve que tu siervo está sano. Y él le dijo, ni aún en Israel, ni aún entre vosotros, dijo así, ni aún entre vosotros. Pueden buscar el versículo que no es cuento mío. Lucas capítulo 8, por ahí está. Lucas 7, 8, dice, y si lo tiene alguien puede leerlo. Dice, no he encontrado en Israel, si no estoy mal, una persona con tanta fe como esa persona. ¿Ves? Entonces, mis amados, qué interesante, ¿verdad? Esta mañana, y vamos a ir redondeando ya el mensaje para terminar, que nosotros podamos, ¿verdad?, entender esta parte de la Escritura, ¿cierto? Que para desarrollar el entendimiento nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, 1, buscar la guía del Espíritu Santo, rodearnos de personas que nos ayuden, 3, crecer en la fe y pedirle a Dios que nos dé ¿qué? El entendimiento y la sabiduría. No sé si iba diciendo algo más que me perdí de pronto en lo que estaba diciendo o ahí iba. ¿Dejé alguna historia sin contar? Era eso, ¿verdad? Entonces repasamos entonces la clave de la sabiduría. Entonces vamos a repasar para terminar. Entonces, ¿cuál es la clave de la sabiduría? La clave
de la sabiduría, ¿cuál es? Decíamos primero entendimiento, ¿cierto? Decíamos que el entendimiento se refiere a la capacidad de comprender y discernir la verdad, la sabiduría y la voluntad de Dios, ¿verdad? También decíamos que es la facultad de entender y aplicar los principios y las enseñanzas de la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Y decíamos que hay unas características, ¿verdad?, para llegar a este punto de la sabiduría, y es entender que el entendimiento implica discernimiento, que es la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, y lo verdadero y lo falso. 2, la comprensión, que tiene que ver con la capacidad de entender los principios y las enseñanzas de la palabra de Dios. Y 3, la aplicación, que es la capacidad de aplicar esos principios y esas enseñanzas de la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Y decíamos entonces que después de estos 3 procesos viene lo que es la sabiduría. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Es la capacidad de tomar decisiones sabias y prudentes. Pero ¿cómo llegué yo a tomar una decisión sabia y prudente? Primero tuve que discernir, primero tuve que comprender, para luego, ¿qué? Poder aplicar. Pero no es que uno es sabio así, hay un proceso para llegar allá. Y que podemos mirar entonces la importancia de tener el entendimiento. Decíamos que el entendimiento es fundamental, ¿verdad?, para la vida cristiana, ya que si tenemos entendimiento, el entendimiento nos permite entender la voluntad de Dios, entender, ¿verdad?, la vida cristiana en nosotros, entender la voluntad de Dios para nuestras vidas, tomar decisiones sabias y prudentes, vivir una vida que honre a Dios y creer en la fe y en el conocimiento, crecer en la fe y el conocimiento de Dios. Estábamos leyendo Santiago, estábamos diciendo que a veces le pedimos a Dios cosas y no las recibimos porque pedimos, ¿qué? Mal. ¿Y por qué pedimos mal? Para gastar en vuestros deleites. Entonces, para orarle a Dios y pedirle cosas a Dios, hay que tener sabiduría. Y para tener sabiduría hay que discernir qué le estoy pidiendo. ¿Ya ves? Yo recuerdo tanto esta experiencia, me ocurrió en Panamá, cuando fui a estudiar esos 3 meses a Panamá. Nos tocó ir a evangelizar. Recuerdo donde es Espíritu Santo. Creo que estaba cerca de Boquete. Cerca de Boquete hay como unos pequeños caseríos, Palmira Centro, Palmira Abajo, Palmira Arriba. Y yo fui allí y estábamos evangelizando, llegamos a evangelizar a la casa de una señora. Y entonces me dice, pastor, yo necesito, pastor, que usted ore por mí. Mi esposo hace meses que no viene a la casa. Pastor, yo fui allá, parece que él tiene otra mujer, y he preguntado y he indagado, y él no tiene otra mujer, no es nada, pero él no quiere venir a la casa. De esas cosas que uno está en el tema de analizar siempre los contextos en los que le preguntan las cosas a uno, yo empecé a analizar el contexto de ella. Y entonces, el contexto de ella. Y entonces empecé a hacerle preguntas. Yo le dije, ¿acaso usted, qué tipo de oración ha hecho usted por su esposo? Mire el contexto que empecé a analizar. Para poder orar con sabiduría, ¿qué empecé a hacer? A mirar el contexto. ¿Cómo se llamaría eso? Discernimiento. Mirar a ver qué podía estar ocurriendo. Y yo le dije, pero ¿y qué pasa? ¿Ustedes tienen conflictos? No, para nada, pastor. Él es un buen hombre, es trabajador. Es más, yo pensé que tenía alguna mujer, pero no quiere venir acá. Yo dije, no sé qué decirle. De esas cosas que uno siempre está pidiéndole al Señor, el Señor, dame sabiduría, dame discernimiento para entender lo que ella me está diciendo. Hice una pequeña oración interna y el Señor puso en mi corazón que le preguntara. Yo le dije, ¿de casualidad usted ha hecho alguna oración por su esposo? En algún momento en que usted ha estado sirviéndole al Señor, porque a veces los maridos se ponen intensos que no quieren dejar venir a la iglesia a las mujeres. Digan algo, mujeres. A veces los maridos se ponen intensos, pero mira que tienes que hacer esto, y mira que no has trabajado esto, ¿cierto que sí? Ay, ahora, y vas a dejar esto tirado, y ¿por qué no terminas? No, porque voy allá, que debe hacer una cuestión con las mujeres, con las damas, y que vamos a hacer una evangelización, y los maridos a veces se ponen molestos, y más si es un marido inconverso. Y el marido de esta señora era un marido inconverso. Y el tipo, cuando llegaba de trabajar,
Él llegaba con ganas de estar con ella, compartir con ella el domingo que estaba, y ella, voy para la iglesia. Y ella hizo una oración de esas, ¿verdad? Mire la oración que hizo: Señor, déjalo un tiempo por allá, Señor, que no venga y me moleste, Señor, que yo pueda descansar un tiempo, Señor, y que yo pueda estar tranquila y pueda ir a la iglesia tranquila. ¿Aló? ¿Sí se están dando cuenta? ¿Sí veo cómo es el asunto? Ella oró. ¿Y Dios le contestó la oración? ¿Aló? ¿Dios le contestó la oración? Claro. El tipo trataba de venir a la casa, pero no encontraba el camino. ¿Y por qué no encontraba el camino? ¿Le habían hecho brujería? No. La mujer oró mal. ¿Cierto? Si ella ahora dice: Señor, cuando mi esposo venga, dale un sueño profundo, que él quiera dormir, y él me puede decir: mi amor, puedes irte tranquila, ve a tu culto, oras por mí, mi amor, y luego regresas. No, pero la oración ella: déjalo por allá un tiempo, Señor, que no. ¿Qué hizo Dios? ¿Oró con sabiduría? Dios lo dejó un tiempo por allá. Entonces, cuando yo le dije eso a ella, de casualidad usted habrá hecho una oración por este estilo: ay, pastor, sí, Señor, ay, Diosito, perdóname, Señor. No oraste con sabiduría. Sí oró con fe. Funcionó. Ojo con esas oraciones, porque lo pueden matar a uno, ¿sí o no? Mis hermanos, qué pena que hoy no los saludé, bendiciones. ¿Cierto? Ojo con esas oraciones. Mujeres lo pueden matar a uno y uno sin enterarse. ¿Ah? A veces uno siente un peso, como que uno no puede. Está uno desatándose. Durmiendo uno con el enemigo, mano. Ustedes no saben que la Biblia dice eso. Mateo 10:34, creo que es 10:34 o 11:34. Dice: el enemigo del hombre está en su propia casa. Así dice. No, así dice. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Ahí está, ¿ves? Mateo 10:36, mira. Los enemigos del hombre serán ¿qué? Uno combatiendo contra brujos, brujas, reprendo, ato, ligo, declaro sin poder, y está dormido al lado de uno, está dormido al lado. Esta oración que la señora había hecho era una oración, y con fe, como dice la hermana, Dios le contestó. Pero ¿cuál era el problema? Oró mal. Mira tú la importancia de tener ¿qué? Sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría, Betty? ¿Viene de qué? De temer a Dios. ¿Y cómo yo empiezo a desarrollar eso? Cuando empiezo a leer ¿qué? La palabra de Dios. Cuando empiezo a rodearme de personas cristianas que me aporten. Cuando le pido la dirección al Espíritu Santo. De ahí viene. Y entonces cuando yo tengo eso, gloria a Dios, tengo la claridad para avanzar. ¿Estamos? Pónganse de pie, por favor, vamos a terminar. Entonces hemos hablado del entendimiento, hemos definido entendimiento, hemos hablado de las características del entendimiento, hemos hablado de la importancia del entendimiento y hemos hablado de cómo desarrollar el entendimiento. Ya sabemos, ¿cierto? Gloria a Dios. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Cultivando un hábito de estudiar la palabra de Dios, de pedir al Espíritu Santo que nos dirija, que nos guíe, ¿cierto? De buscar esa presencia del Señor, de que nos ayude a crecer en la fe y pedirle a Dios que nos dé entendimiento. Hay un pasaje que ustedes lo leen y es cuando Pablo oraba, si no estoy mal está en los primeros capítulos, en capítulo 1 de Éfeso, capítulo 1, versículo 15 por allá. Cuando él oraba, decía: Señor, dale sabiduría y dale entendimiento a estos discípulos. Creo que es Efesios capítulo 1, no estoy mal, y es una oración muy linda.
Es la misma oración, ¿verdad? Una oración muy parecida hacia Jesús por sus discípulos, para que las personas tengan la sabiduría, ¿verdad? En el conocimiento de la palabra de Dios. Miren esta oración que es tan linda. Dice, por esta causa yo habiendo, Efesios 1:15, dice, por esta causa yo habiendo oído la palabra de fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios dé que, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé que espíritu de sabiduría, ¿verdad? Y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro ¿qué? Entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que es a la que Él os ha llamado, las cuales son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supergrandeza de su poder, para que nosotros lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo hombre, ¿verdad? Que sobrenombre, que se nombra en la tierra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Que hay cristianos que no entienden el poder que Dios les ha dado. Los mismos satanistas allá afuera, uno escucha comentarios entre la gente del poder que Dios nos ha dado a nosotros y nosotros no lo entendemos, no lo conocemos. Que nosotros tenemos un poder grande y nosotros no entendemos el poder que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo que está orando el apóstol Pablo? Está diciendo, Señor, lloro en estos momentos para que tú le dejes a mis hermanos la sabiduría, pero dale el entendimiento, que ellos puedan entender cuál es la grandeza, cuál es el poder, ¿verdad? Que puedan entender la palabra a lo ancho, a lo alto, a lo profundo, Señor, ¿verdad? Que ellos puedan comprender y sepan la posición. Léanlo para que vean en su casa, lean ese pasaje, para que ellos sepan cuál es el poder y la autoridad que tienen en el Señor. Y esa es la palabra la oración que quiero hacer en esta mañana junto con ustedes. Amén. Porque si nosotros generamos sabiduría, pero no hay sabiduría si no hay ¿qué? Entendimiento, ¿cierto? Y no hay entendimiento si no hay estudio de la palabra de Dios. No hay entendimiento si no pedimos dirección del Espíritu Santo. No hay entendimiento si no nos rodeamos de las personas correctas. Si nos rodeamos de la persona que nos saca del camino del Señor, pues estaremos perdidos por allí. Pero qué bueno es andar con personas que tengan entendimiento, que tengan sabiduría. Y yo creo que podemos comenzar pidiéndole a Dios en esta mañana eso, que nos ayude. Y orar también por ustedes, porque yo también lo necesito. Necesito, ¿verdad?, entender cada día más, comprender más. Para eso, ¿qué estudio puedo comprender más la palabra de Dios y puedo aún profundizar y poder llevar cosas para compartir con ustedes? ¿Le parece si oramos en esta mañana? Cierre sus ojos, por favor. Y vamos a orarle al Señor. Padre, venimos ante tu presencia en esta mañana. Hemos entendido tu palabra y tu palabra hoy, Señor, nos da herramientas, Señor, para poder entender, Señor, y comprender las Escrituras. Y en la medida que comprendamos las Escrituras, Señor, podemos ser sabios. Y esa sabiduría, Señor, comienza cuando nosotros tenemos temor de ti, respeto por ti, Señor, por tu palabra, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso pedimos en esta mañana, Señor, escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Mira si en nosotros hay camino de iniquidad, camino de pecado, y perdónanos, Señor. Vamos a orar al Señor. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él resucitó y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Señor, pido que tú me llenes de tu Espíritu Santo y que me des, Señor, el entendimiento. Dígale, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Dame sabiduría, Señor, para comprender las Escrituras. Dame sabiduría para hacer tu voluntad,
Señor, pero ayúdame a entender la palabra, a estudiarla, Señor, en sus contextos, a analizarla, a tener discernimiento de espíritu, Señor, y yo poder, Señor, aplicar tu palabra a mi vida. Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a entenderla, Señor, y ayúdame, Señor, a desarrollar el conocimiento y la sabiduría para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Perdóname, dígale, perdóname, porque yo muchas veces he pedido, pero no he pedido con sabiduría. Porque he pedido, Señor, mi carne, he pedido de pronto para mis necesidades, Señor, pero no he pedido, Señor, con un propósito eterno, Señor. Hoy te ruego, Señor, dame, Señor, el entendimiento, Señor, que yo pueda, alumbres los ojos de mi entendimiento, Señor, y que yo pueda interpretar y aplicar tu santa y bendita palabra, Señor, en mi contexto diario, en la casa, en el trabajo, entre mis vecinos, Señor, en el lugar de estudio, Señor, o con mis hijos. Señor, no dejes que me descontextualice, no dejes que la ira me gobierne, no dejes que el enojo me gobierne, que la maledicencia, que las maquinaciones, Señor, sean gratos mis pensamientos, sean gratos los dichos de mi boca, sean gratas las meditaciones de mi corazón, Señor, que no se enseñoree de mí la ignorancia, que no se enseñoree de mí, Señor, Padre Celestial, la ansiedad o la angustia o la gritería, Señor, sino que tú me llenes con tu Espíritu Santo, Señor, y que la sabiduría, Señor, de tu Espíritu, Señor, gobierne mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gobierne mis sentimientos, gobierne mi mente, mi consciente, mi subconsciente, que tú gobiernes mi vida, Señor, y haya siempre una palabra, Señor, en mi boca, Señor, para dar, Señor, al que me rodea, al necesitado. Y ayúdame a hacer las cosas según tu voluntad, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Algo aprendimos en esta mañana, ¿cierto? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Puede ser.